de las enfermedades inmunes, la más frecuente de todas, más que la artritis y que el lupus y que todo esto, es el hipotiroidismo. Y escribí un libro, nada más que el libro no ha salido porque se vino toda la cuestión de, pues, de la economía de México con este sexenio y todo eso, y ahí se quedó. Pero pues dije, bueno, vamos a hacer una plática de lo que estudié, porque me puse a buscar qué es lo que generaba esta epidemia. Y es una epidemia oculta porque además nadie se da cuenta porque muchas veces los estudios salen normales. Entonces les quiero platicar, para empezar, la historia de Luna, que es un personaje ficticio del libro, pero es interesante porque de una manera muy didáctica se dan cuenta que aquí están la mayoría de los síntomas y signos del hipotiroidismo, ¿no? Y es que Luna era una joven que no llegaba a los 30 años de edad cuando comenzó ya con trastornos de la menstruación. El sangrado de su regla cambió de ser rojo brillante a rojo vino. Esto lo acompañó de fatiga, calambres y dificultad para bajar de peso. Su líbido cayó al suelo, junto con grandes mechones de pelo. Siempre lo tuvo delgado, pero no a ese extremo. Sus manos y pies siempre estaban helados, y ella muy friolenta. Su piel seca, sus uñas frágiles y de lento crecimiento se sumaron a las otras molestias. Era una hazaña levantarse de la cama todas las mañanas. Se decía a sí misma, por favor, 5 minutos más. La relación con su madre, por otro lado, se tornó aún más difícil por su ansiedad, la angustia, y ella le atribuía todo esto a su depresión. Sufría de pésima memoria y dificultad para concentrarse. Esto hizo estragos en las notas de la universidad. Sus hábitos intestinales empeoraron. Además del estreñimiento crónico, se agregó dolor cólico junto con los molestos gases asociados a la distensión abdominal. Despertaba Luna Miss Universo y anochecía con panza de embarazo gemelar. Con tan solo 27 años, ella cargaba con toda esta sintomatología que trastornaba su vida cotidiana. Acudió a su médico familiar, quien ordenó varios estudios de laboratorio, entre ellos el perfil tiroideo, que resultó, al igual que el resto de los análisis, normal. Al final obtuvo cita con el endocrinólogo, quien prescribió una tableta en ayuno todas las mañanas, pero su mejoría fue mediocre. Si ustedes son como Luna o tienen algún síntoma como los de Luna, pues es un hipotiroidismo, aunque los estudios estén normales. Si no tienen ninguno de estos síntomas, qué bueno, porque vamos a evitar que tengan un hipotiroidismo y ahora les voy a decir cómo. ¿Qué es lo que puede generar que la glándula tiroides no funcione bien? Pues deficiencias nutricionales, sensibilidades a alimentos, disfunción adrenal, que ya hemos visto un poco con la cuestión del sobrepeso y la obesidad, alteraciones del tracto intestinal también, y varias de estas o todas estas. Eso es lo que está atrás de un hipotiroidismo. Y dentro de las deficiencias nutricionales, cosas tan comunes como la deficiencia de vitamina D3. Y esto lo sabemos los ortomoleculares desde hace más de 4, 6, 7 años, porque los estudios empezaron a salir. Si la gente hubiera tomado cartas en el asunto, el virus coronavirus, no hubiera pegado tan duro, porque la D3 ayuda mucho a la tiroides y al receptor de la tiroides, pero también es un inmunomodulador y sirve para modificar muchos genes de nuestro ADN. Y también la falta de vitaminas del complejo B, sobre todo si eres vegetariana o vegana o no comes orgánico o no tienes una buena digestión, tienes el estrés tan hasta arriba y tan crónico como lo explicamos la vez pasada, que no tienes capacidad de absorción del complejo B, en especial la B12, y eso te genera mucha fatiga. Y de minerales, ¿qué les puedo decir? Encontramos muchas veces baja de hierro, sobre todo de yodo, de selenio, de zinc, etc. Incluso de algunos aminoácidos, como este trimetilglicina, que es básico para dos cosas: generar energía en tu mitocondria y producir ácido clorhídrico para absorber esta importante vitamina B12. Y un ejemplo, tan solo el selenio, fíjense, este mineral que tomamos en microgramos, si ven sus óptimals, vienen en microgramos, es muy poquitito lo que necesitamos, pues lo tenemos bajo. Este nos ayuda a neutralizar los radicales libres.
como la tiroides es una fábrica de hormona tiroidea, pues dentro de toda esta maquinaria suelta chispas, y estas chispas son radicales libres que si no los controlamos nos inflaman. También es el chofer que maneja la glutationa peroxidasa, una de las 3 chicas superpoderosas de las enzimas antioxidantes. Y también, como vamos a ver a continuación, es la coenzima junto con el zinc de la diodinasa número 1, que es importantísimo en esto de la tiroides. También nos ayuda a sudar y de esa manera desintoxicamos. Así es que si tú no sudas y tienes pequeñas manchitas blancas en las uñas, probablemente tengas una deficiencia de selenio. Y esta es la tiroides. Es como una corbatita, como una pajarita aquí en el cuello, está abajo del cartílago laringe, ahí es donde están las cuerdas vocales, en ese cartílago, y abajito está la glándula tiroides con sus 2 lóbulos y en medio su istmo. Y esta normalmente produce las hormonas T1, la T2, la T3 y la T4. Le puse una I de yodo, en inglés iodine, para que sepan que la T1 pues tiene un átomo de yodo, la T2, 2, la T3, 3 y la T4, 4. Las que más se producen es la T4 sobre todo y luego la T3. ¿Pero qué creen? La T4 es como un coche estacionado, es una prohormona. Es una hormona que no se va a mover a menos de que le quitemos un ion, específicamente uno, de su fórmula para formar la T3, que se convierte entonces en un deportivo que va a ir rapidísimo, activando todo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son las hormonas que aceleran la función de todas las células de tu cuerpo. Resulta que son llaves, como ya habíamos visto, como la insulina, que entran en receptores. Estos receptores están en las membranas de las células o en el núcleo de las células. Bueno, en este caso tenemos estos receptores, esta chapa para la tiroides, en todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente en todas, porque cuando nosotros metemos esta llave y la activamos, todo empieza a caminar más. Por eso es que cuando la gente tiene hipertiroidismo, que tenemos mucha de esta hormona, pues se queman grasas, el corazón late durísimo, tenemos taquicardias y arritmias y la gente puede morirse de un infarto, perdemos peso, tenemos diarrea, la mano nos tiembla. Entonces, es todo lo contrario a cuando no funciona, al hipotiroidismo. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que esta T4 se convierta en T3? Bueno, para empezar, la T4 es la que les da el doctor. Si ese Eutirox, ese Novotiral, que tiene muy poquita T3, pero tiene más T4, ese Caret es T4. Entonces tenemos que activarla. Y esto no se hace en las tiroides, se hace primordialmente en el hígado y en el riñón, y es por medio de una enzima que es la que va a quitar un ion de yodo a la T4. Ahí se lo quitó y ya se convierte en una T3. Y ahora sí va a ser un bólido. Pero para esto necesitamos que esta enzima sea manejada por el zinc y el selenio. Yo les puedo decir que el 50% de los pacientes que van a mi consulta y les hago la prueba del zinc lo tienen bajo la mitad. Es muy alto esto. Ahora, ¿qué puede ser lo que pare esta función de la diodinasa 1? ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, pues el exceso de cortisol, el exceso de estrés. Eso es una de las cosas que nos para esta diodinasa y nos hace una malobra. Nos quita un yodo que no es el que queremos y entonces nos hace una T3 reversible, que es una hormona tiroidea que no sirve para nada. Esta parece ser que la teníamos para que cuando éramos cavernícolas y había hambre porque no habíamos cazado o no habíamos encontrado ningún animal muerto, porque éramos medio carroñeros, nos comíamos el tuétano. Cuando no pasaba esto, teníamos que ahorrar y para eso se bloqueaban en los receptores tiroideos con esta T3 reversa. Pero si tenemos mucho estrés, esta se va a activar y entonces no vamos a hacer la buena, vamos a hacer una que nos va a estar frenando. Así es que el estrés no nos conviene. Y en el segundo punto, lo mismo, las cotacolaminas nos activan por medio del cortisol y la adrenalina T3 y también baja la tolerancia a los alimentos. Cuando tenemos estrés, se pierde esta tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Se promueven las alergias. Las alergias han aumentado muchísimo y parte de esto tiene que ver con esto. Y
Otra de las cosas que inhiben también la diodinasa 1 es la deficiencia de selenio en zinc, puesto que son las dos coenzimas que nos ayudan a manejar esta reacción. Si tenemos poca proteína, también va a suceder esto. Y recuerden que si tenemos bajo el ácido clorhídrico, como habíamos visto en el Hashimoto, ¿sí? Pues tampoco vamos a poder absorber proteínas para hacer muchas cosas. Y entre esas cosas, nuestros neurotransmisores que tanto hemos hablado que los probióticos nos ayudan a producirlo, pues si no tenemos una buena producción de ácido clorhídrico, no hay absorción de proteínas y no va a haber una serotonina que nos ponga felices. Por eso, si tú tomas omeprazol y ya llevas más de 2 semanas con esto, no vas a absorber proteínas, te vas a acabar deprimiendo, no vas a absorber B12, no vas a absorber magnesio, ni calcio, ni otras cosas. Hay que resolver el problema. Y bueno, las enfermedades crónicas también, puesto que nos están desgastando, y la mala función hepática y renal. Este exceso de citoquinas y radicales libres, estos van a alterar estos receptores donde nuestra llave, la hormona tiroidea, llega y se activa. Y bueno, aquí seguimos con otras causas, por ejemplo, la intoxicación por metales tóxicos, pues el cadmio que viene en los mariscos y en el cigarro, el mercurio, que ahorita vamos a ver en todos los lugares donde hay, el plomo, etc. Los metales también nos bloquean esta diodinasa. Y recuerden, en la escuela de medicina, no importa si es Harvard, Stanford, la Sorbona, la Complutense, la UNAM, la que sea, los médicos no llevan toxicología. Eso lo tenemos que aprender por fuera. Igual los herbicidas, pesticidas, plasticidas que vamos a ver a continuación, también bloquean esta diodinasa 1 y no estamos produciendo la hormona T3, que es la que realmente funciona. Estos hidrocarburos aromáticos policíclicos no es otra cosa que el smog de los coches. Los anticonceptivos orales y el exceso de estrógenos que indirectamente afecta a la tiroides porque evitan la absorción del yodo. De por sí comemos muy poco yodo porque tenemos muy poco yodo en nuestras tierras y en nuestra dieta y luego esto pues no los bloquea. Fíjense, aquí está un diagrama del estrés que en alguna ocasión les mostré. No me voy a entretener con esto, esto es más bien para médicos, pero quiero señalar cómo aquí se nos bajan las hormonas tiroideas. Ahí están. Y acá las adrenales. Entonces el estrés nos sigue pegando en todos lados. Por eso fue la plática que quise dar yo al principio. Ya hay mucha gente que se nos va a unir para seguir hablando del estrés y de la ansiedad. Van a ver qué bien se va a poner esto. Entonces, primero las adrenales. Antes de resolver el problema de hipotiroidismo, tenemos que ir a las adrenales. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la hormona tiroidea es la que hace que todo funcione más. Y si las pobres adrenales están devastadas, pues ¿cómo las va a hacer trabajar más? La va a acabar quemando. Entonces, jamás inicie el tratamiento para hipotiroidismo sin haber restaurado las glándulas adrenales. Es un principio de medicina funcional y ortomolecular. Ahora, ¿qué come la glándula tiroides? Vamos a conocerla un poco más para poder nutrirla y que nos haga estas hormonas que tanto necesitamos. Pues para hacer la hormona necesitamos vitamina C, que si se fijan el cuerpo es muy inteligente y la naturaleza también. Hacen una cosa que sirve para muchas. Ya habíamos hablado en las pláticas de cómo parar el COVID-19, cómo la vitamina C hace agua oxigenada en la célula asesinada por naturaleza, que es el soldado de la primera del frente de batalla, y aquí nos encontramos que también sirve para ayudar en la producción de la hormona tiroidea y también es un antioxidante, la D3 desde luego, el zinc, el selenio y el yodo. Y necesitamos también estar pendientes de que se hagan receptores, porque si no, ¿para qué quiero llaves si no hay chapas? Entonces tenemos que cuidar también el receptor y para eso necesitamos vitaminas del complejo B, necesitamos la A, cortisol y progesterona. Esto es lo que necesita tener la glándula tiroides para producir sus hormonas. Entonces, alimentos orgánicos que tengan todos estos nutrientes, porque si estás comiendo cosas que tienen herbicidas, pesticidas, fertilizantes o estas cosas transgénicas que trae el glifosato que te arruina la flora, pues entonces
te vas a complicar porque vas a tener contaminantes que le pegan a tu tiroides y a otros órganos y no vas a tener nutrientes. Desde luego que hay tal cantidad de toxinas que a nuestros alimentos orgánicos tenemos que agregar la complementación nutricional. Entonces, esto es lo que hay que darle de comer a la glándula tiroides y a su receptor. Tenemos que ver que estén bien también otras glándulas, ¿verdad? Las gónadas para hacer progesterona y las adrenales, ahí está el cortisol. Pero ¿cómo vamos a llevar todo esto a la glándula tiroides? Yo me pregunto. Bueno, pues por aquí, el tracto digestivo. Y otra vez volvemos al tracto digestivo, que es importantísimo. Y lo tenemos que tener sano, porque si no, no va a digerir y no va a absorber. Y no va a haber manera de que esto llegue ahí. Ahora, hoy en día tenemos otro problema. La revolución industrial nos dejó este regalito. Pues sí, vivimos muy cómodos, pero el precio es caro porque estamos en un planeta tóxico. Y la contaminación ambiental también daña a nuestra tiroides. Fíjense bien en esto. Los halogenados es el grupo de sustancias químicas a las que pertenece el yodo. Que el yodo, bueno, ya vimos que es un elemento básico en la glándula tiroides y también platicamos que es de las cosas más escasas de nuestra alimentación, cosa que no sucede en los japoneses, en los orientales. Ellos tienen una buena cantidad de yodo y probablemente por eso tienen una disminución de cánceres de mama, de endometrio, de ovario, de próstata, porque allá comen muchas algas marinas y estas algas marinas contienen selenio y contienen yodo. Es importante que el yodo se acompañe del selenio para que se pueda absorber. Entonces, muy importante en la complementación que siempre se fijen que vaya esto junto. Pero, sorpresa, los halogenados también son el cloro, el flúor y el bromo. ¿Sí? Y de eso sí tenemos muchísimos y son más pequeñitos que el yodo. El gluten también es un agresor a la glándula tiroides y la inflama de manera importante. Hoy en día hay mucho menos yodo porque en el pan de ahora, en lugar de ponerle yoduro de potasio para que esponje, le ponen bromuro de potasio. Entonces tienes el cloro que lo usas para limpiar absolutamente todo y yo ya les he dicho que el cloro es un gas que se usó para matar soldados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, es súper tóxico el cloro, más que viene en el agua que bebemos, en el agua en la que nos bañamos, con la que cocinamos. Entonces, sí es importante tener su filtro. Ya les explicaremos cómo hacer el portátil de Purity estacional, pero tenemos que bajar este cloro. El flúor también viene en el agua, y no nada más en el agua, sino también en las pastas de dientes y peor. Hay algunos odontólogos que le ponen directamente a los niños cuando el flúor es un neurotóxico. Pero ya vimos que también es tóxico para la tiroides. Entonces, de estos halogenados, lo que necesitamos es el yodo y lo que nos sobra es el bromo, el cloro y el flúor. Ah, pues ahora sí ya sabemos por qué hay esta epidemia de hipotiroidismo. Por un lado, no tenemos alimentos que darle orgánicos. Por otro lado, tenemos estos contaminantes. Pero también están los plásticos. Y sobre todo los plásticos de las botellas, los plasticidas. Esta botella que tú puedes arrugar con tu mano, esos son talatos. Son muy peligrosos, son carcinógenos. Y si ves en la parte de abajo de la botella, viene un número. Si estás bebiendo el que dice 2, 4 y 5, son todavía peores. Ahora, ¿qué haría yo? Me compro mi Purity y me dejo de cosas. Y no tengo que andar buscando el menos peor. Mejor no como ninguno y listo. Y el otro es el bifenol A. El bifenol A tiene el problema que es el plástico duro, que también trae algunas botellas de agua y algunos refrescos, y también, vamos a ver más adelante, algunos tickets. Estos también afectan a las tiroides y son carcinógenos. Bueno, el mercurio, que ahorita vamos a ver en dónde viene, y estos son algunos de los alimentos que cuando ya tienes tiroides baja y no está funcionando, te recomiendo quitarlos por un momento. No son malos alimentos, pero en el caso de un hipotiroidismo son bociógenos y debemos retirarlos hasta que restauramos tu glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, los halogenados que no se les olviden, que son el cloro, el flúor, el bromo y el yodo,
El yodo sí es bueno, el bromo viene como, yodo, como bromuro en el gluten y el mismo gluten le pega. Entonces, si tienes un problema de hipotiroidismo, va para afuera el gluten ya. Si no lo tienes, también quítalo, cómelo muy de vez en cuando. No nos ayuda en absoluto, nos deja un intestino permeable. Y aquí está la hormona y aquí está el receptor. Y nuestro yodo, que es el hermano más grande de estos, ¿sí? Es el que debería entrar en esta hormona y en el receptor. Pero el problema es que el cloro es más chiquito y más abundante y nos va llenando tanto un receptor como la hormona. El flúor también y el bromo también. ¿Se fijan cómo es importante la toxicología y saberlo? Entonces, lo más importante de la toxicología es que no entren más toxinas, pero necesitamos algo también que la saque. Y para eso necesitamos nuestros complementos nutricionales, porque no es suficiente lo que comemos orgánicamente, porque necesitamos activar continuamente el sistema de desintoxicación. Y también tenemos en la compañía algunos quelantes que nos ayudan a esto. Esto es lo que les decía, los plasticidas, los talatos, el bifenol A, un coche nuevo, qué rico huele, ¿no? Es el perfume más caro. Bueno, esos son talatos. Así es que los talatos a veces huelen rico, pero son bastante dañinos. Entonces, los coches nuevos hay que ventilarlos y que se vaya ese olor sabroso porque son talatos. Por eso es que los coches viejitos, las vestiduras se quiebran y el tablero se quiebra y el techo también, porque ya se fueron los talatos. Se volatilizaron, se evaporaron. ¿Y quién se los respiró? Todos los que van arriba del coche. Y vean la cantidad de botellas que hay en el planeta. Yo he estado en España dando pláticas y he estado en un museo del reciclaje y he visto las porquerías que hacen con esto. Dicen que las reciclan, verdaderamente son cosas espantosas. Ustedes no quieren que tener un florero reciclado y estas cosas. Lo mejor es no tenerlo. Y esto es lo que yo les recomiendo. ¿Sí? Un cilindro de estos filtra 455 botellas de medio litro. Díganme si no están ahorrándole una carga al planeta, ustedes no están tomando talatos y se están ahorrando un buen dinerito. Y de metales tóxicos, bueno, sobre todo el mercurio es el que me preocupa, vienen las amalgamas. Nosotros tenemos una lista de algunos odontólogos que saben quitarlas, son odontólogos biológicos, no es nada más fresar y quitar, por eso es peor, porque van puliendo y van saliendo todos estos polvos que absorbes y van directo a la cabeza. Entonces se tiene que hacer con un método especial, con un dique, una fresa fragmentadora y tomar una buena cantidad de vinal y resveratrol y vitamina C antes de la extracción y después para captar con la vitamina C el mercurio que se escape y el resveratrol ayuda mucho a que la vitamina C entre a sangre y pueda hacer su trabajo. La fructosa de los refrescos también tiene mercurio en el proceso y también el atún. De esta latita de atún, la mitad es soya y lo demás es carne, pero con mercurio. Igual algunas vacunas tienen también mercurio, por eso es que ha aumentado, ¿no? Y cuando el mercurio se aloja en los tejidos, activa este glóbulo blanco que produce anticuerpos y genera esta enfermedad de Hashimoto. Esto se lo aprendí a Aristo Boyani. Entonces, el que nosotros tengamos mercurio en los tejidos, eso genera que los anticuerpos nos ataquen. El cuerpo no se ha vuelto loco y nos empieza a atacar así nada más porque sí, sino que el cuerpo está atacando a estos metales, a estos químicos que están infiltrados en nuestros tejidos y al atacarlos y generar esta reacción de anticuerpos, pues claro que daña los tejidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudios de toxicología. Este es en pelo, fíjense, esta persona es una mujer de 39 años y miren el mercurio donde lo tiene, altísimo. Entonces, esta es la raíz de sus problemas. Y en el mismo de pelo podemos ver pues, que también tiene bajo el selenio, ¿no? Esto es después de la quelación. Nosotros en la clínica de manera intravenosa ponemos aminoácidos que toman los metales y los sacan por orina. Y entonces, miren, aquí cuando ven muy alto, pues eso es bueno porque es lo que salió por orina, pero todavía no hemos terminado. Así es que ya hay manera de hacer estas cosas. Y de todos modos sacamos otras cosas, ¿no?
esta persona probablemente sea de Querétaro porque tiene talio también elevado y es el único metal que hemos encontrado. El talio es el único lugar donde hemos encontrado talio es en Querétaro, no sé por qué. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico de hipotiroidismo? Bueno, pues acuérdense de la historia de Luna. Por eso le escribí. Es muy fácil acordarse de la historia de Luna porque están todos los síntomas. No tienen que tener todos, pero sí algunos. Entonces, ahí están en la página web, están los síntomas para que los puedan repasar. Lo segundo que es muy importante, pero después de lo primero que son los síntomas, es la temperatura basal. Mujeres que están todavía con su menstruación pueden tomarse la temperatura basal a partir del segundo día de la menstruación y es lo primero que van a hacer cuando despierten y se quedan tantito quietas, unos 5 minutos. Si usan el de mercurio, que es el de antaño, es más fidedigno, pues si no, los de ahora. Pero la idea es no moverse y la temperatura debe estar de 36 grados hacia arriba. Si está abajo es que sí hay datos de un hipotiroidismo. La prueba del yodo la hacemos en el consultorio. En México se les pone un poquito de yodo ahí en el antebrazo y si se absorbe las primeras 8 horas es que necesitan mucho, si se reabsorbe las 24 horas es que necesitan más o menos y si no se reabsorbe en más de 48 horas es que no lo necesitan. Es una prueba muy fácil de hacer. Y junto con los estudios de temperatura basal y los síntomas podemos llegar a un buen diagnóstico clínico. Luego están los estudios de laboratorio convencionales. Siempre hay que hacer biometría hemática, química sanguínea, porque una enfermedad no inmuniza a otra. Uno puede tener hipotiroidismo y al mismo tiempo tener alguna anemia o tener algún problema ahí de diabetes o qué sé yo, de resistencia a la insulina. Y los estudios de gabinete, sobre todo cuando hay algún nódulo, alguna cosa extraña, siempre es bueno hacer un ultrasonido, una resonancia magnética o una termografía, que es tomar el calor de la zona. ¿Sí? De estudios de laboratorio, bueno, los convencionales, el perfil tiroideo más anticuerpos antitiroideos. Este es muy importante porque si estamos viendo que el 90% de los problemas son la tiroiditis de Hashimoto, bueno, pues entonces hay que ver cómo están estos anticuerpos. La T3 libre es la activa y la T3 reversa, esa también hay que pedirla porque esa si está muy elevada, quiere decir que nuestra medicina está yéndose a hacer un bloqueador en lugar de hacer la T3 libre, que es la que funciona. Valoramos siempre también en laboratorio la función renal y medimos los niveles de hierro y estudios de metales, químicos y micotoxinas. Todo esto va dependiendo de quién es el paciente. No quiere decir que a todo el mundo se le haga todo. Depende mucho de lo que encontramos al explorar y en el interrogatorio. Esta es la termografía. Fíjense cómo se ve ahí en el círculo roja la tiroides, ¿no? Normalmente debería verse de un color amarillo, verduzco. Y si vemos una zona azul, pues es un quiste. En la de blanco y negro se claramente lo rojo se ve negro. Y aquí tenemos otro estudio donde también la vemos ahí rojita, está inflamada. Este es un estudio inocuo que tenemos en el instituto y lo podemos hacer de cualquier parte del cuerpo, del abdomen, si la gente tiene un dolor, podemos descartar colitis y cálculos biliares, sinusitis, y se está usando mucho para cáncer de mama porque no hay que ni apretar a la glándula mamaria, que eso duele mucho, ni luego radiarla, que son dos causas de agresión. Entonces, aquí vemos claramente en la termografía pues, que ahí hay un cáncer, porque hay un aumento de vascularidad desordenado. Entonces, la termografía nos ayuda para cualquier parte del cuerpo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar que tengamos un problema de hipotiroidismo o si ya lo tenemos, qué es lo que vamos a hacer? Porque tomar la pastilla, pues sí, te va a ayudar a que no te sientas tan mal, pero si no tienes tu selenio y tu zinc y un tubo digestivo que absorba, pues ¿cómo vas a convertir esa medicina que te están dando en una T3 que es la activa? Entonces, primero vamos a empezar con los alimentos orgánicos y el sol, pero que no se nos olvide, la glándula adrenal. Tenemos que manejar ese estrés. Por eso en salud, en comunidad, hay terapeutas, hay psicoterapeutas,
que nos van a ayudar a manejar esto. Y también la vamos a nutrir, ¿sí? Le vamos a dar nuestras gotas de noche. También desde el punto de vista biológico nos toca esto, pero la gente pues ya nos ayuda, los profesionales, los psicólogos y la gente de la espiritualidad nos va a ayudar a manejar el estrés. También los doctores en finanzas, desde luego, porque si vamos a estar estables financieramente, pues el estrés va a disminuir. Entonces, fíjense cómo en todos lados nos brinca el estrés. Pero ahí está, las gotas. Y de los alimentos, pues tenemos que tomar el sol, si no achicharrarnos, ¿verdad? Pero sí 3 veces por semana, unos 20 minutos, a la hora en que nuestra sombra es más chica que nuestro cuerpo, es lo ideal, unos 20 minutos, ¿sí? Y de vitaminas, pues desde luego que hay alimentos orgánicos y los complementos, ¿sí? Porque los complementos van a tener vitamina A, vitaminas del complejo B, va a tener D también, y desde luego que los minerales van a traer ahí el yodo que necesitamos. Está muy bien dosificado porque es justo lo que necesitamos diario, incluso para una embarazada tiene 150 microgramos. Entonces, está perfectamente bien calculado los óptimos minerales para que lo usemos todos y no tengamos problema de que nos está faltando nuestro yodo. Desde luego que tenemos que tener salud intestinal, esto de alimentos de carga glicémica baja, acuérdense quitar todo lo que son las harinas, los almidones como el exceso de papa, de arroz, todo eso también es inflamatorio. Entonces tenemos que llevar una dieta alcalina. Y desde luego nuestros probióticos, porque los probióticos nos van a ayudar al estrés, desde luego, pero también nos van a ayudar a que tengamos un sistema inmunológico bien alimentado y bien ordenado. Acuérdense que esto ya se los platiqué en el doctor Aristo Boyani, que fue el que descubrió que estos anticuerpos atacan los tejidos porque hay metales y químicos ahí metidos. También cuando hablamos de la plática de probióticos, les dije que los glóbulos blancos que inflaman a distancia provienen del intestino. ¿Cómo supo él esto? Porque es inmunólogo y él encontró que hay en los glóbulos blancos ciertos receptores que nada más los tienen los glóbulos blancos que están en el intestino, que claro, son la mayoría, son el 70% del sistema inmune está ahí, pues pueden imaginarse que son todos. Pero al estudiar estos y encontrarlos en la tiroiditis Hashimoto, en la artritis o en el Alzheimer, dijo, a ver, pues, ¿sabes qué? Si yo tengo estos anteojos que dicen hechos en China y están mal hechos, pues me tengo que ir a la fábrica en China a resolver el problema. No es en México el problema, es en China. Por eso es que es muy importante siempre empezar por el intestino. Y el intestino, desde luego que nos va a ayudar a absorber nuestros antioxidantes como el vinal y el resveratrol, nuestro omega Q, que también es un antiinflamatorio, y recuerden que el hipotiroidismo ya mencionamos que da ansiedad y eso nos desgasta la coenzima Q10. Entonces es importante tomarla porque esta es una vitamina, el complejo B, que nos ayuda en la función mitocondrial, que es la energía. Y eso sí está en todas las células de tu cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que no debemos de tener? Pues esta contaminación ambiental, ya hablamos de los halogenados, cloro, flúor, bromo, hay muchas otras maneras de cómo limpiar la casa, hay los filtros de agua, date un baño corto de agua tibia para que no estés inhalando ese vapor lleno de toxinas de la regadera, porque las regaderas, el agua con la que te bañas tiene muchas toxinas, por eso un baño rápido y no muy caliente es recomendable. Los plásticos, ya hablamos de cambiar a tu filtro y desde luego quitar bociógenos como la soya y los otros. El mercurio, bueno, pues ahí sí tenemos que ayudarte. Puedes usar para la desintoxicación el Restorix, desde luego, y si ya tienes un problema serio, pues te haríamos ya nosotros un estudio de metales en pelo y un tratamiento también para ver cómo estás y ver si esta es la raíz de tu hipotiroidismo. Recuérdense que los probióticos también nos ayudan a generar
serotonina, GABA, y eso nos tranquiliza y nos regula el estrés. Ahora, ¿qué hacemos en el instituto? Bueno, pues te ayudamos porque hacemos termografía de glándula tiroides, es la parte diagnóstica. En el examen de gota de sangre también medimos tu estrés y la deficiencia de vitamina C y si hay algunos metales o alergias. Podemos hacer metales tóxicos en pelo, que es lo más recomendable. En sangre no lo hagan porque solamente va a salir si te expusiste a una gran cantidad y en pocas horas. Entonces, se nos sirve. Tiene que ser en pelo o provocado en orina. Y que se lo usamos mejor cuando ya estamos terminando los tratamientos de quelación para ver si quedó algo o no. Y el estudio de químicos y hemotoxinas a veces también lo mandamos a hacer para saber si te has expuesto a algunas y parar la fuente de contaminación. Es decir, vamos más allá que darte solamente una pastillita. Y de tratamiento, desde luego que tenemos la hidroterapia de colon, sobre todo para estas disbiosis de mucho tiempo, estos estreñimientos muy tenaces, ¿no? Y a veces cuando tienes un problema de disbiosis necesitamos ponerte ya nutrientes intravenosos, sobre todo el zinc y el selenio podemos hacerlo, y también complejo B y desde luego la vitamina C en una buena cantidad. Y al mismo tiempo aprovechamos en el mismo suero ponerte desintoxicantes, sobre todo de metales. El sauna infrarrojo que tenemos nos ayuda, el que sea infrarrojo nos ayuda a que el calor solamente entre abajo de tu piel y no pone a trabajar tu corazón. Entonces, una persona mayor o una persona con hipertensión o cardiópata puede meterse al sauna, y lo que hacemos ahí es ayudarte junto con el selenio a que sudes, porque los químicos salen por la sudoración. Entonces, te invito a que te des una vuelta por faromedico.com. Ahí está la historia de Luna por ahí desglosada. Ahí viene también cómo se toma la temperatura basal. Y recuerda que esto es parte de salud en comunidad. A mí me toca la parte de medicina, pero hay mucho que hacer. En la clínica tenemos también a las nutriólogas y a health coach que forman parte también de este equipo, y desde luego que los psicólogos y la gente de salud espiritual y financiera. Pues esto es lo que les quería yo platicar del hipotiroidismo. Todo lo saqué de artículos, de libros, todo está respaldado en papel, y si se fijan, no solamente con una pastillita vamos a parar este hipotiroidismo. En realidad sí es una conexión de órganos y de glándulas por todos lados, pero pues así estamos hechos, el cuerpo es maravilloso y esta es la manera en la que podemos trabajarlo.